Buenas noches. Pues es una gran bendición poder estar con ustedes en este programa, Mujeres en Gracia y Verdad, y poder tocar este tema de matrimonio para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 19, 4 al 6, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ajá. En esta ocasión, es un privilegio para mí presentarles a un matrimonio hermoso de casi 51 años de casados, el hermano Félix Guevara Martínez y su esposa Noemí Loreto Pérez. Tienen dos hermosas hijas, Xochitl Isabel y Yuri Heréndida Guevara Loreto. Han servido al Señor en la docencia y el pastorado. Este matrimonio ha honrado al Señor sirviéndole. El hermano Félix Guevara Martínez es presidente de la Unión Fraternal Mexicana, UFM. Está participando en el Comité Regional Los del Camino San Luis Potosí. Hermana Noemí, hermano Félix, bienvenidos a este programa. Gracias por invitarnos también. Gracias, hermana Cristina, por invitarnos. Gracias. Gracias no a estamos, Dios. quiero decir que, sí, hermana, quiero decir que no estamos muy acostumbrados a este tipo de entrevistas. Y entonces, luego de repente nos sentimos un poco tal vez cohibidos, pero pues vamos a tratar de que lo que digamos sea de edificación, sea de bendición y edificación para los que escuchen, los que vean este programa, hermana. Amén, hermanos. Pues para mí es un gusto tenerlos en el programa, poder presentarlos y pues fue mi maestro, el hermano Félix. Los conocí a este hermoso matrimonio cuando yo era todavía soltera. Y ha sido de gran bendición poder conocerlos, poder ver su andar con el Señor. Son un gran ejemplo para mi vida. Y pues hermano Félix, hermana Noemí, me gustaría que nos compartieran cómo y cuándo conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Hermana Noemí, ¿le gustaría comenzar? Sí, hermana. Mire, yo soy Noemí Loreto Pérez. Nací el 23 de febrero de 1947 en el seno de una familia cristiana. Soy la número cuatro de 9 en la familia. Desde niña asistí al Templo Betel de Tamazunchales, San Luis Potosí. Y recibí a Cristo a la edad de entre 16 y 17 años. Lo recibí en mi casa, porque había yo asistido a un servicio de jóvenes de esfuerzo cristiano en la iglesia. Y una hermana jovencita también había dado su testimonio de que ella había aceptado a Cristo. Entonces, por medio de su testimonio, el Señor tocó mi corazón. Y allá en mi casa, al llegar, ya me iba yo a acostar en mi cama, acepté a Cristo.
le entregué mi vida al Señor, reconociéndolo como mi único y suficiente Salvador. Jesucristo de mi alma. Esa noche yo le entregué mi corazón a Dios. Le entregué mi vida. Y sé que ahora soy cristiana, porque yo le recibí en el tiempo de mi juventud. Y yo le acepté al Señor. Así es, hermana. Bendito es el Señor que le alcanzó, que tocó su corazón y que usted fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Sí, hermana. Sí, hermana. ¿Sigo yo, hermana? Sí. Sí, hermana. Bueno, como ya me anunció usted, hermana, soy el pastor Félix Guevara Martínez. Mi familia y yo vivimos aquí en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí. Yo, hermanos, nací el 20 de noviembre de 1947, igual en un hogar cristiano, lo cual no me dio el ser cristiano por ese hecho. Yo tuve que tomar una decisión personal para recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Y también lo hice a la edad de 17 años, cuando después de la conferencia de un hermano que todavía recuerdo su nombre, el pastor Amador Vecina, que dio conferencia durante una semana a jóvenes a una actividad que nos habían invitado precisamente aquí en lo que se le conoce como Casa Hogar, donde inicialmente fue el Instituto Bíblico. Al final de esa semana, yo tomé la decisión de recibir a Jesucristo como mi Salvador. Y bueno, esa fue la experiencia más significativa para mi vida, porque yo, aunque conocía el Evangelio, había aprendido muchos textos de la Biblia en mi niñez, había aprendido muchos cantos espirituales, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya cuando se trató de asegurarme de la vida eterna, dudaba yo, titubeaba yo, pero a partir de ese momento llegó la salvación y la seguridad de la misma fue desarrollándose en mí. Sí, hermana. Gloria a Dios, hermanos, porque muy jovencitos entregaron sus vidas en las mejores manos, ¿verdad? En las manos de Amén. Dios. Sí, hermano. Y Él les ha guiado hasta este momento. Grande, pues, el milagro que Dios obra en cada corazón, convenciéndonos de pecado, ¿verdad? De la necesidad de la salvación. Y que en nuestro Señor Jesucristo está, ¿verdad? La salvación, la vida eterna, cuando confiamos en su sacrificio, en lo que el Señor, ¿verdad?, hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Su palabra dice, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Uh-huh. Pues, sí. También
me gustaría saber, hermano, me gustaría que nos compartiera a todos los hermanos que nos van a ver más adelante, ¿cómo fue su llamado al ministerio? Bueno, hermana, cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, empecé yo o se despertó en mí el deseo de conocer más de la palabra del Señor. Y entonces, como había un hermano mío, un hermano carnal mío, que él ya se había preparado aquí en el Instituto Bíblico en Tamazunchale, y él nos visitaba muy frecuentemente allá en la comunidad de donde somos, de donde yo nací, y él influyó grandemente en mi vida y me ayudó a desarrollarme en las enseñanzas de la palabra del Señor. Y también me invitó a estudiar la palabra de Dios a través de lecciones bíblicas por correspondencia. Bueno, así empezó el deseo en mi corazón de conocer más, de ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor. Y entonces, pero enseguida, también por la manera en que yo veía que mi hermano se dedicaba a predicar la palabra de Dios y a visitar a varios lugares, varias iglesias y misiones, pues yo sentí el deseo de, ahora sí, de prepararme un poco más, ahora sí, de forma, digamos, formalmente, ¿no? Formalmente. Y fue así como yo empecé a preguntarle a mi hermano cuáles serían los requisitos para ingresar a la escuela bíblica, y él entonces me explicó cuáles eran los requisitos. Y bueno, me dijo que hasta los 18 años, y yo apenas andaba en los 17. Entonces tuve que esperar un poquito porque me vine acá a la escuela bíblica casi a finales de mis 17 años. En esa temporada o en esos años ingresamos aquí a la escuela bíblica en el mes de septiembre, y yo en noviembre cumplía años. Entonces puedo decir que a finales de los 17 años ingresé al Instituto Bíblico. Y aunque no tenía yo todavía muy despejado el llamamiento del Señor para servirle, a través de los devocionales bíblicos que nos impartía el director de la escuela bíblica, que en ese tiempo era el hermano Juanito Del. Y esos temas devocionales fueron haciendo mucho eco, mucha mella en mi vida, a tal grado que yo entonces decidí, bueno, voy a estar aquí estudiando la palabra del Señor para capacitarme lo más que pueda para, para servir al Señor. Entonces sí, ya pensé en servir al Señor. Esa fue la forma como el Señor me llamó para servirle. Sí, sí, Dios tiene diferente manera de comunicarse, de llamar a sus hijos para la obra, ¿verdad? Para el ministerio que Él quiere que desarrollemos. Pues gracias a Dios, hermano, porque fue obediente, fue obediente.
a este llamado de Dios. También, pues, nos gustaría que nos platicaran, ¿verdad? Ya escuchamos que conocieron, aceptaron al Señor Jesucristo y cómo fue su llamado al ministerio, hermano Félix. Ajá. Pero también, ¿cómo se conocieron ustedes dos? ¿Les gustaría platicarnos? Claro que sí. Bueno, yo le voy a dejar una parte de esta narración. Yo voy a complementar también la narración de cómo nos conocimos mi esposa y yo. Bueno, mire, hermana, yo en cuanto al llamado, lo únicamente que yo tuve en ese tiempo en mi juventud fue el deseo de estudiar la Biblia en el instituto donde estudió mi esposo. Pero en ese tiempo él todavía no llegaba aquí. Fue un poquito antes de que él viniera. Entonces, yo le comuniqué a mi papá. Y entonces mi papá le dijo al hermano del señor Juanito que yo quería estudiar la Biblia, no precisamente para llegar a ser diaconisa, sino para saber de la Biblia, aprender de la Biblia y saber. Entonces él nos dijo que no me podían aceptar en ese tiempo porque no aceptaban señoritas del pueblo, sino que puras señoritas de la comunidad que solamente podían estar internadas en ese tiempo. Entonces a señoritas por ejemplo, como yo asistía al templo, los hermanos me conocían, pero no, en ese tiempo no aceptaban señoritas de aquí del pueblo, sino de comunidad. Entonces, como le digo, pues no me fue posible, ¿verdad? Estudiar en la escuela en ese tiempo. Y ya cuando volví, pasó el tiempo y que conocí a Félix. Bueno, a Félix lo conocí siendo niños, siendo niños de 12 años, 13 años. Porque mi hermana lo traía para que le acompañara. Mi hermana era maestra en su comunidad y lo traía a la casa para que la acompañara, ¿verdad? Porque era sierra, tenían que caminar mucho. Entonces, él llegó a la casa ahí con mi hermana. Entonces, fue como conocí yo a Félix siendo niño. Y jugábamos en juegos de niños, mientras él estaba allí. Mi hermana llegaba un viernes, el domingo se iba. En esos días jugábamos siendo niños con mi otra hermanita menor que yo. Y salimos a pasear al pueblo, al jardín, pero siendo niños con mucha inocencia. Entonces, ya después él ya lo volví a ver ya cuando él vino a estudiar. Yo asistí al templo y lo volví a ver. Lo veía yo en los miércoles de oración, nada más porque los domingos ellos salían al campo a visitar a los hermanos. Y así fue nuestra amistad durante ese tiempo. Y se hasta ya se perdió. Ya se perdió más. ¿Eh? Sí. Ya Así entramos le doy ok, ¿verdad? ¿Vale? Ya se pasó el tiempo. Ajá. No, ya no tiene dice que ya no tiene límite. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ah, ok. Siguen. Ya. Siguen. Uh-huh.
Sí, entonces sí. Entonces yo lo volví a ver, ¿verdad? Cuando él vino a estudiar. Ya entonces ya habían pasado varios años, unos 5 o 6 años por ahí habían pasado. Entonces, volvimos con nuestra amistad, ya siendo jóvenes. Y en un paseo que hubo de la iglesia de Betel con la Casa Hogar, que fuimos a un paseo acá por un lugar que se llama La Quinta Chilla, y cruzamos el río a un pueblito que todavía existe, que se llama Tacián. En esa parte anduvimos jugando, paseando todos los hermanos, jóvenes, señoritas, niños, algún que otro hermano grande. Entonces él me declaró su amor a la orilla del río, sentados en unas piedras bajo un árbol. Él me declaró su amor, me dijo que si quería ser su novia. Entonces yo le dije que no le iba a contestar luego, que esperara un poco de tiempo. Y ya nos vinimos. Entonces hasta los 8 días que nos volvimos a ver, vine yo a visitar una amiga aquí con los señores americanos que vivían aquí en esa parte de la escuela. Y entonces lo vi. Entonces ya le contesté que sí quería yo ser su novia. Y entonces ya para ese tiempo, pues sostuvimos nuestra relación durante 1 año y medio, del 69, del 68 al 69. Tuvimos nuestra relación escribiéndonos por cartas en el correo. Así fue cómo se llevó a cabo nuestro noviazgo. Bueno, ya mi esposa ha narrado una buena parte de la manera en que nos conocimos. Efectivamente, la hermana mayor de mi esposa era maestra en la comunidad de donde yo soy. Tal vez muchos no saben que yo nací en una comunidad, en un pueblito que pues ni se veía en el mapa anteriormente, pero allá en ese pueblito o en esa comunidad llegó la hermana mayor de mi esposa como maestra, y yo precisamente estaba en la edad escolar. Y ella fue mi maestra, y resulta que nos identificamos con mi maestra porque ella se dio cuenta que yo era, bueno, de familia cristiana. Entonces, eso como que le dio cierta confianza en mí, y le pidió permiso a mis papás para que cada 15 días, el viernes de cada 15 días, le pudiera yo acompañar ella regresaba a Tamazunchale, con su familia, con sus papás. Y ella me traía, y fue así como yo conocí a la familia de mi esposa y a mi esposa. En ese tiempo éramos, pues, que digamos, unos jovencitos, ya empezamos nuestra juventud o nuestra edad de adolescencia. Y como ella ya narró, allí entonces ellos me dieron una aceptación. Yo encontré una aceptación de parte de ellos, a pesar de que yo venía de una comunidad y vestido a la usanza de una comunidad. Pero ellos tuvieron
tuvieron a bien aceptarme y tratarme como, pues casi yo sentía que casi como de la familia, porque era yo más o menos de la edad de sus hijas, del hermano Aureliano. Bueno, entonces, como ella ya narró, cuando ya su hermana, la hermana de ella, no regresó más a la comunidad, pues ya no venía yo allá a su casa. Llegué a venir a Tamazunchale, pero yo venía para visitar a mi hermano nada más y no apartaba yo tiempo para ir a visitar a esa familia. Y entonces, y así pasaron alrededor de unos 5 años, y no, por decir así, nos perdimos la pista el uno del otro. Muy poco supe yo de ella también igual, no sabía casi nada de mí, pero bueno, cuando a la edad de 17, a finales de mis 17 años, llegué yo a la escuela bíblica, fue allí cuando, como ella ya narró, nos llegábamos a ver en el culto de oración los miércoles en el templo Betel. Y bueno, así se reavivó, por decir así, nuestra amistad. Y así estuvimos manteniendo nuestra amistad hasta que, como ella ya dijo, un 1 de mayo de 1977, cuando... 1967, los jóvenes de la iglesia Betel y de la casa hogar, de los estudiantes de la casa hogar, de la escuela bíblica, nos invitaron a un paseo, a un picnic, como le llaman hoy, a un picnic. Y entonces allá fuimos a un lugar muy cerca de aquí de Tamazunchale. Y fue en esa ocasión cuando yo ya había sentido cierta atracción, por esta jovencita. Y fue cuando yo me armé de valor, y le dije lo que sentía en mi corazón por ella. Le dije, le propuse noviazgo y como ella ya respondió y ya contestó esa pregunta, no me dijo sí de inmediato, sino hasta 8 días después. Esos 8 días para mí fueron muy largos, pero cuando ya la volví a encontrar y me acerqué a ella para saludarla con doble intención, una saludarla y luego para preguntarle cuál era la respuesta a la propuesta sentimental que yo le había presentado. Y entonces ella me dijo que pues ya había orado a Dios y bueno, yo también había orado a Dios para buscar también la voluntad del Señor. Y bueno, ella me dijo, sí, te acepto como mi novio. Y bueno, a partir de entonces ya empezamos un segundo nivel de nuestra relación, pues ahora sí, una relación más cercana, una relación sentimental ya de noviazgo, pero era un noviazgo nada más entre, por decirlo así, que lo sabíamos únicamente ella y yo. ¿Y cómo nos comunicábamos? Bueno, nos comunicábamos a través de muchas veces de escritos, de cartas. Yo ponía cartas en el correo para ella y ella también para mí, porque
como ya lo dijo ella, no nos veíamos muy seguido, es solamente los miércoles y no teníamos tiempo, por ejemplo, para conversar. No teníamos tiempo porque veníamos al culto, saliendo del culto y de inmediato como alumnos de la escuela bíblica nosotros teníamos los tiempos marcados para salir del templo y regresarnos al plantel de los jóvenes donde nos hospedábamos. Bueno, pero lo hacíamos a través de cartas. Y así fue como se inició nuestra relación y hasta que yo platiqué con mis papás para decirle cuáles eran mis propósitos con respecto a mi relación con mi novia, Noemí. Y bueno, entonces él dijo, voy a hacer una carta para pedir la mano de tu novia. Esa era la costumbre de aquellos tiempos, de aquellos años, a través de cartas. Los padres enviaban una carta o 2 o 3 cartas, dependiendo la exigencia de los papás de la señorita, y entonces mi papá escribió una carta muy formalmente, manifestando lo que yo le había dicho a él respecto al propósito que tenía de casarme con la señorita Noemí. Esa carta llegó a las manos del varón que fue mi suegro, y entonces él no contestó por carta. Él me llamó a través de mi novia, a través de su hija, que era mi novia, me dijo que quería hablar conmigo, me invitó allí a su casa, y yo fui un tanto temeroso porque yo sabía que era un poquito estricto el varón, el jefe de la casa, pero no, todo lo contrario. Bueno, él me recibió muy bien y empezamos a platicar acerca de las experiencias cuando yo era niño, que venía ahí a su casa y me decía, tú fuiste el jovencito que venías aquí, te quedabas aquí en el corredor de la casa, porque así era. Y bueno, ya al saber él quién era yo y qué era lo que hacía yo aquí en Tamazunchale, pues él me dijo, mira, yo quisiera que entonces vinieras con tu papá para hablar más a fondo sobre este asunto, y ya que yo pueda considerarte como el novio oficial y mi hija como tu novia oficial, y entonces ya podemos hacer algunos planes más adelante. Esa fue la manera en que nos conocimos. Sí, pues muy, muy interesante, ¿verdad? El que ustedes hayan orado en ese tiempo de espera para la respuesta. El buscar la voluntad de Dios es algo que todos, todo joven, toda señorita debe hacer, y esperar en el Señor, porque el Señor tiene planes para cada vida. Entonces, hermanos, pues Dios dio sus vidas, su noviazgo. Pero, hermana Noemí, ¿qué es lo que le atraía, le llamó la atención de este joven que usted conocía y que pues le dio como respuesta un sí? ¿Qué fue lo que usted veía en él que le hizo pues darle el sí, hermano? Bueno, pues
primeramente porque yo sabía que en primer lugar venía de una familia cristiana y luego él pues era cristiano, ya había aceptado al Señor y tanto él como yo pues éramos cristianos y eso me sentía identificada con él, ¿verdad? Y también porque por su porte varonil, su porte juvenil, su porte varonil y su sonrisa, su color de ojos y sobre todo su deseo de que siempre estaba cantándole al Señor y tocando su guitarra y cantándole al Señor y sirviéndole al Señor. Y eso fue lo que me atrajo a él, ¿eh? Sí. Qué bueno Sí, que aparte ajá. de la atracción física, usted también Ajá. buscó algo más, ¿verdad? Que conociera, que temía al Señor, que servía y alababa al Señor, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, Lo que usted vio sí, en sí. este joven que ahora pues, es esposo. Y usted, hermano Félix, ¿qué vio en esa señorita que le hizo proponerle, pues, que fuera su novia y después su esposa? Bueno, pues por inicio de cuentas, cuando yo empecé ya a pensar en cortejarla, algo que me hacía sentir atracción hacia ella era la aceptación, por decirlo así, la aceptación social, porque desde que, como les platiqué, desde que yo vine con su familia, cuando era jovencito, casi un adolescente, pues yo sentí esa aceptación por parte de sus papás, por parte de sus hermanas y hermanos, y por parte de ella, pues eso me hizo sentir cierta confianza, pues no me sentí, vaya, rechazado, ¿no? Sentía yo que era aceptado como, pues como creyente como cristiano, perdóname, permítame tantito. Sí, Perdón, hermana, ahí es la interrupción. no, cuidado. Adelante. Entonces, bueno, y luego, pues yo veía que ella era una jovencita que le interesaban mucho las cosas de Dios, porque la vi muy participativa en la iglesia local, aquí en la iglesia de Betel. Siempre estaba participando en los coros, con los jóvenes de la iglesia. Había una hermanita, bueno, la esposa de uno de los pastores que estaban aquí en ese tiempo. Ella les enseñaba cantos nuevos y los ensayaba, cantos a voces, y ella siempre era participativa. También participaba en algunas ocasiones, yo me acuerdo que la llegué a ver participando en las escuelas bíblicas de vacaciones. No siempre, pero sí participó. Eso también me dio un nivel de confianza en ella, de que era una muy buena cristiana. También su relación
su relación con todos los jóvenes de la iglesia, con sus amigas de la iglesia, siempre fue una relación muy limpia, muy respetuosa que ella llevaba con los hermanos, con los jóvenes de la iglesia. Y bueno, me gustaba mucho su pelo, hablando físicamente, me gustaba mucho su pelo negro y abundante. Me gustaba mucho la forma de sus ojos, su complexión física, todo eso me atraía, me atrapaba, atraía la atención. Sí, hermana. Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ahí le tenía a su ayuda idónea, su compañera de Amén. vida. Así es. Entonces, sí, hermano. sí, hermanos, pues, ¿cuánto tiempo estuvieron en su noviazgo y decidieron unir sus vidas en matrimonio, hermanos? Pues tuvimos 3 años de novios. Tuvimos 3 Un buen años de tiempo. novios, sí, o sea que nos hicimos novios el 1 de mayo de 1967 y nos casamos el 15 por la iglesia, el 15 de marzo de 1970. El 13 de marzo nos casamos por el civil y el 15 de marzo nos casamos por la iglesia, en la iglesia Betel, de aquí de Tamazunchale. Sí. Duramos 3 años de novios Sí, y ya ahorita llevamos 51 años de casados ya. Pues ya son como 54. Sí, hermano. Sí, Sí, hermanos, Sí, ya, hermana. ya es toda una vida, ¿verdad? De la que han estado juntos, gracias a Dios, porque Él Gracias los a Dios. unió en matrimonio. Sí, Sí. sí, hermano. Y ahora ya casados, hermanos, en su vida cristiana, hermana Noemí, ¿cuál ha sido su Sí. mayor reto que ha enfrentado? ¿Ha habido algún reto difícil al que ha tenido que enfrentarse y superarlo? Pues creo que ha habido muchos retos. En 50 Sí. años ya. Pero bueno, el primer reto que yo sentí muy difícil de edad fue que, pues, me casé con un pastor y a principios de casados salí con él casi a los 8 días de que nos casamos. Lo mandaron a él a un pueblo ya, de Yatipán a visitar por Semana Santa. Y yo me fui con él. Y fue algo muy difícil porque yo no estaba acostumbrada ni a salir del pueblo, ni a salir, mucho menos caminar, y mucho menos andar en bestia. Y tuvimos que ir en ese tiempo a Yatipán en bestia, porque pues claro que en ese tiempo no había carreteras como las que ahora hay. Y fuimos en bestia y regresamos en bestia y ya me andaba matando a la bestia al regresar. Pero ya el hermano que nos traía fue el que la controló, pero sí, allí Dios me guardó, hermanos, porque veníamos en un camino de una barranca que la bestia se asustó, no sé por qué que se asustó, pero la cosa es que ya mero me tumbaba y ya no me tumbaba y el hermano la controló. Y aún así ya llegando hasta un pueblo donde teníamos que agarrar el autobús, el transporte, llegando a ese pueblo, me desmayé, me caí de la bestia y mi esposo a tiempo
alcanzó a tomarme en sus brazos para que no me cayera al suelo. Y sí, pues como le digo, fue algo muy duro, muy difícil, pero el Señor nos ayudó en ese tiempo con su poder, con su fuerza, con su ayuda y su protección. Y allí, pues, Así es. sí, y de allí ya cuando ya después me embaracé, en esos primeros meses salí con él. Después de que me embaracé y me operaron y todo, y mi niña se la llevó el Señor, que estuvimos solos, otra vez empecé a salir con él a diferentes pueblos, a visitar diferentes misiones, diferentes lugares, cuando ya estuvimos solos. Y fui con él hasta la Sierra de Puebla, Huitzilas, Rogosota, Cuauhtémoc y Hidalgo, y por acá por Tantoyuca y otros lugares de acá de aquí cerca del pueblo, Zamonchale. Anduve con él visitando esos lugares en la obra del Señor. Sí, hermana. Pues yo No, creo pues que fue un reto, perdón, sí, fue un reto sí, grande continúa. fue un reto grande para ella porque, como ella me decía, bueno, tú eres pastor, yo no me siento capacitada para apoyarte en el ministerio. Entonces, pero a pesar de eso, ella, algo que siempre me ayudó mucho es que ella estaba dispuesta, aunque no se sentía con esa capacidad, ni acostumbrada, como ella lo dijo, acostumbrada a caminar en las poblaciones, ni a quedarse a veces teníamos que pasar la noche un poquito en lugares un poquito difícil porque pues no podíamos contar con las comodidades de estar en un pueblo, en una ciudad. Pero a pesar de eso, ella estuvo dispuesta. Y esa fue la primera jornada que hizo conmigo. 8 días después de que nos habíamos casado, los hermanos directores del Instituto Bíblico nos enviaron a esa población, a esa iglesia en el poblado de Yatipán, en el estado de Hidalgo. Y aquí salimos, recuerdo yo, a las 6 de la mañana en un transporte a Huejutla, Hidalgo, cuando en ese tiempo se hacía 4 horas, porque era terracería el camino. De Huejutla, Hidalgo, teníamos que tomar otro transporte para el último pueblo donde llegaba el transporte el pasajero, que se llama la población de Atlapesco, Hidalgo. Allí ya estaban, cuando llegamos allí como aquello de la 1 de la tarde, nuestros hermanos de Yatipán ya nos estaban esperando con dos bestias de carga, estaban ensilladas, una para mi esposa y otra para mí. Y emprendimos la jornada, ella jamás en su vida había cabalgado, jamás en su vida. Entonces, pues era con mucho temor, con mucho nerviosismo. Tuvo que subirse a esa bestia ensillada y así caminamos. Recuerdo que se nos hizo noche como una hora antes de llegar a la población. Llegamos noche, muy cansada ella, sin acostumbrar a ir a caballo, y entonces y ya esa noche, ya muy tarde, descansamos. Y al otro día, pues ya empezamos con las visitas con los hermanos ahí en la iglesia.
Y así estuvimos todo el fin de semana en Semana Santa. Bueno, y como ella ya dijo, ¿verdad? Entonces, otras veces después salió conmigo. El paréntesis que se abrió en, en la visita que ella hacía conmigo fue por el embarazo, y hasta después de que ya estaba en condiciones para salir conmigo, volvimos a salir a diferentes lugares, y a la Sierra de Puebla, a la Sierra de Hidalgo, a la zona de Tantoyuca, Veracruz. Y bueno, esa fue la forma en que ella fue superando esos retos, ¿verdad? Cómo poder contribuir al ministerio que yo desempeñaba. Y bueno, Sí. No, pues ajá. sí, hermano, usted ahora usted platíquenos a qué retos se ha enfrentado en su vida cristiana. Bueno, el primer reto ese fue el primer reto. El primer Ah, reto ya. fue cómo podía yo ayudar a mi esposa, ¿verdad? Porque como ella me decía, yo no me siento Sí. con la capacidad de poder ayudarte mucho. Pero así empecé con ella, pues de una manera que ella quizá nunca se dio cuenta, pero esa es la forma en que yo le empezaba a enseñar que cómo me podía ayudar. Entonces, luego, otra cosa que enseguida vamos a mencionar, yo empecé a descubrir que a ella le gustaba mucho, cantaba muy bien, o canta muy bien todavía. Entonces, y a mí me gustaba también cantar, y estaba yo aprendiendo a manejar la guitarra, y nos acoplábamos muy, muy bien cantando, y los hermanos se edificaban con nuestras participaciones, cantando allá en las misiones. Ese fue otro reto para mí, ¿verdad? Que pudiera ella, o que yo le pudiera ayudar a sentirse útil en la obra, ¿verdad? En el ministerio, y que ella se diera cuenta que esa era la forma en que me podía apoyar, me podía ayudar y a superar los retos de la idea de que no podía hacer mucho en la obra de Dios. Y bueno, el otro reto que ha sido para mí en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, es pues como dice la palabra del Señor, como decía el apóstol Pablo, lograr la meta, seguir al blanco, seguir a la meta del supremo llamamiento, el llamamiento que el Señor Jesucristo me hizo para salvación, y luego el llamamiento que me hizo para su servicio. También otra parte del reto que el Señor tiene para mí, o me hace sentir, es que yo pueda ser semejante a Cristo Jesús, que yo me vaya conformando a su voluntad, que yo me vaya pareciendo más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, eso es un reto que pues no va a terminar hasta que el Señor me llame a su presencia, ¿verdad? Y también que otro reto es que el Señor me halle haciendo la obra fielmente, que me encuentre haciendo la obra del Señor con fidelidad, para que, como el mismo apóstol Pablo decía, que siendo yo heraldo para otros, no venga a ser eliminado. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y eso yo creo que no solamente para mí, pero para muchos de los consiervos en la obra del Señor, es un reto muy grande,
y presente, continuo, y que vamos a terminar con esos retos cuando ya estemos en la presencia del Señor. Así es. Tenemos muchos retos, todos enfrentamos diversas maneras, ¿verdad? En que, bueno, tenemos que aprender a seguir, como usted ya comentó, lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A seguir a la meta, a ese supremo llamamiento. Pues hermanos, es muy hermoso todo lo que nos han compartido y pues me gustaría, si ustedes desean, pues ahora sí que alabar al Señor, creo que podrían hacerlo en este momento. ¿Cómo no? Y tenían un canto preparado. Sí, hermana. Pues no Para somos... ir finalizando. Sí, hermana. Sí, hermana. Pues no sé si vaya a alcanzar el tiempo para... Este chiquito son 2 estrofitas. ¿Eh? Este chiquito son 2 estrofitas. Chiquitas. Vamos a entonar de nuestros himnarios, celebremos su gloria, Sí. el número 382, que se llama Mi corazón, oh, examina hoy. Mi corazón, oh, examina mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas guíame por tu amor. Límpiame, Dios, de toda mi maldad. Aviva hoy mi corazón. Quiero andar contigo en santidad. Llena mi vida de tu bendición. Amén. Qué hermoso canto, mi corazón, oh, examina, oh Dios. ¿Sí? Pues ha sido un placer tener en el programa al hermano Félix Guevara y a su esposa Noemí. Y yo les invito a que si queremos saber cómo y qué aprendieron ellos como matrimonio para mantener vivo el amor en su relación. Hermanos, hermanas, les invito al próximo programa que vamos a estar, los hermanos van a estar contestando a estas y otras preguntas en cuanto al ministerio, a algunos retos en el ministerio
algunos consejos que la hermana Noemí puede dar a los matrimonios jóvenes, a las hermanas jóvenes, el hermano Félix también, consejos para los hermanos jóvenes en su matrimonio, cómo pues mantener el matrimonio. No es fácil, somos personas diferentes, pero con la bendición de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas y la obediencia a su palabra, bajo ese temor como los hermanos nos han compartido en esta noche, ese temor que ellos tuvieron desde un principio y cómo lo han mantenido. Así todos nosotros podemos tener ese temor en nuestras vidas y proseguir, hermanos, en este camino que hemos comenzado hasta llegar a la meta. Pues ha sido de gran bendición poder tenerles, hermano Félix, hermana Noemí. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias, por su tiempo también, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. El Muchas Señor esté gracias. con ustedes. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Estaremos en contacto. ¿El próximo sábado, hermana? ¿Más, hermano? ¿El próximo sábado? Sí. Ah, El perfecto. próximo sábado, hermano, continuamos con aún lo que nos queda de las preguntas. Antes de terminar, hermanos, quiero orar por ustedes. Quiero Amén. hacer una oración. Bendito Padre Sí. nuestro, te alabo y te bendigo, Señor, porque solamente tú haces posible, Padre, que los matrimonios, como el matrimonio del hermano Félix, Señor, se mantengan unidos. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, quien ha unido a cada hijo, a cada hija tuya en el matrimonio, y porque tú, Señor bendito, lo instituiste, Señor, porque tú lo diseñaste, porque ese es el propósito que tú tienes, Señor, para el hombre y la mujer, bendito Dios, desde un principio. Padre, y te alabamos, te bendecimos, porque es por ti, Dios mío, que tú sostienes con tu brazo poderoso, Señor, a cada vida de tus hijos. Y porque, Señor, hay propósitos con los cuales, Señor, pues seguir adelante, porque, Señor, eres tú quien usas a cada matrimonio, Padre, en el ministerio. Gracias por los hermanos. Gracias, bendito Dios, por sus vidas, porque tú les has usado en gran manera, Padre, por sus hijas también. Muchas gracias, bendito Dios. Sígueles usando y que, Señor, sean en gran manera bendecidos todos aquellos que escuchen, Señor, este testimonio de nuestros hermanos, el hermano Félix y la hermana Noemí. Gracias te doy, bendito Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Igualmente, hermano. hermano. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Muchas gracias.